Bueno, esta es la última, ¿no? La última mesa de, de las jornadas internas. Vamos a hacer una presentación del proyecto en el que estamos trabajando con Marina, Erika y Bernardo sobre revistas culturales de Rosario. eh, Culturales exactamente, más o menos revistas culturales de Rosario, vamos hacia eso. Vamos a hacer una presentación del trabajo que estamos haciendo, del trabajo que hicimos y del trabajo que haremos. Eh, y bueno, vamos a ver cómo sale porque no hicimos como esas, ¿se acuerdan esas clases en equipo de la escuela secundaria que uno hablaba y se callaba y empezaba a hablar el otro? Bueno, no lo preparamos así. O sea que vamos a ir más o menos a como vaya yendo. Todo esto comienza cuando un equipo de Buenos Aires liderado por Silvia Zaita arma el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que como ustedes saben o muchos de ustedes conocen y usan, es un archivo, es una digitalización de archivos, una digitalización de revistas argentinas, no obligadamente culturales. Está la revista Potoruzú, está la revista Confirmado, etcétera, etcétera, pero hay un montón de revistas que hacen a nuestras tareas específicas, en este caso, como profesores de literatura iberoamericana, literatura argentina, etcétera, etcétera. Para mí, para muchos de nosotros, ese archivo fue un prodigio, una bendición, por muchas razones. Por razones, en principio, docentes, ¿no? Por ejemplo, yo pude dejar de venir a dar mis clases sobre la revista Martín Fierro sin tener que traer en mi mochila la edición facsimilar de la revista Martín Fierro que había publicado el Fondo Nacional de las Artes en los años 90, porque ahora podía remitir a los estudiantes a revisar o a ver la revista Martín Fierro digitalizada en AIRA, ¿no? Entonces ahí había una cuestión que facilitaba el trabajo en clase, ¿no? Y que facilitó muchísimo, sobre todo, por supuesto, cuando vivimos durante 2 años las clases virtuales por la pandemia. La existencia de ese archivo como un facilitador pedagógico, por decirlo así. Luego también la importancia de ese archivo como facilitador, digamos así, de investigaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, AIRA sube una revista cuyo nombre en este momento no recuerdo, una revista bastante rara de poesía que se publica a fines de los años 50, a donde se publica la primera versión de Argentino hasta la muerte de César Fernández Moreno. Ese poema es un poema que Fernández Moreno publica en libro en el año 1963. Pero es un poema que está muy signado por la coyuntura política de la caída del peronismo, del golpe de Estado que derroca el peronismo en el año 1955. Entonces a mí me interesaba muchísimo ver, digamos, cómo se vinculaban las fechas de la publicación del poema con las fechas de composición de ese poema y con las fechas de publicación primera de ese poema, ¿no? Y estuve mucho tiempo detrás de esa información que no lograba encontrar hasta que finalmente AIRA sube esta revista que tiene solamente 2 números, en los cuales no solamente yo veo que la revista se publica en el año 1955 o 56, creo que es el primer número de la revista, donde se transcribe la primera versión de ese poema Argentino hasta la muerte con una significativa para mí nota al pie, a donde dice: este poema fue leído en la librería tal en Buenos Aires en tal fecha del año 1954. Ese para mí es un dato fundamental, ¿no? Un dato fundamental de un poema político a donde las fechas son esenciales, la fecha del acontecimiento, la fecha de composición y la fecha de lectura o de publicación de ese poema, la sincronía entre esas 3 fechas, que para mí estaba un poco desordenada debido a la publicación de la primera versión de ese poema en libro en el año 1963 con respecto a lo que yo pensaba que era la fecha de composición de ese poema. Ese tipo de cosas empezamos a ver nosotros a través de la digitalización de las revistas que empezó a hacer el archivo dirigido por Silvia y con una presencia muy importante también, que es la de Martín Greco, que es una especie de digitalizador que tienen allá y que trabaja mucho con Silvia, además de todo su equipo.
Y agrego además que para mí ese archivo, la existencia de ese archivo, me hubiera sido de enorme utilidad cuando escribí mi historia, mi breve historia de la literatura argentina. Si yo hubiera escrito, posiblemente esa historia sería diferente si yo hubiera contado a mano con ese archivo, porque no es solamente, digamos, la digitalización de un archivo preexistente en otra parte, sino que es la construcción de un archivo a través de investigaciones en archivos públicos y en archivos privados también. Es decir, yo fui, en primer lugar, un consumidor de AIRA, un hincha, un seguidor, uno que estaba esperando que se actualizara, a ver cuál era la nueva revista que iban a poner. En simultáneo, de alguna manera, ese archivo de revistas argentinas se comenzó a rosarinizar. Se empezaron a digitalizar revistas que se habían publicado aquí en Rosario a través de la figura de una corresponsal, que es Marina Maggi, que apareció de repente en los créditos de AIRA como corresponsal en Rosario. Y Marina hacía esa tarea, hacía la tarea de buscar revistas, encontrar revistas que se hayan publicado en Rosario. Las revistas que se publican en AIRA son revistas que tienen que estar cerradas, revistas que ya han dejado de salir y que tienen que tener una colección completa, o por lo menos dar cuenta de la incompletud, ¿no? El número 7 falta, no está en ninguna parte y cualquier lector sabe que ese número está ausente. Entonces, mientras Marina realizaba esa corresponsalía, de la que también nos va a hablar, nosotros empezamos a interesarnos justamente a partir del instituto y del proyecto y todo lo demás, en empezar a hacer un acuerdo colaborativo, en principio libre y luego institucional, con papeles firmados, pero en principio un poco libre, sobre digitalización de revistas de Rosario, que no estaban digitalizadas, que no estaban en ninguna parte, y lo primero que digitalizamos, que hicimos acá con Damián y con Bernardo y con Nieves, fue la colección de Grandes Líneas, que era un suplemento cultural que sacábamos en el diario El Ciudadano, y que un suplemento que no solamente por haberlo hecho yo, pero tal vez también porque lo habíamos hecho con NOR y todo lo demás, tenía una cantidad de información enorme sobre artes visuales, sobre literatura, que no estaban en ninguna parte, ¿no? Porque ni siquiera estaba digitalizado el propio diario El Ciudadano, ¿no? O sea que hubo que reconstruir además esa colección buscando los números de cada una de las revistas para hacer esa primera gran tarea conjunta entre IECH y AIRA. Y a partir de allí se armó un panorama enorme, ¿no? A partir de allí empezamos a hacer listados de revistas, las revistas que podíamos conseguir, las revistas que queríamos hacer, a dónde estaban esas revistas. Digamos, empezó a armar como un proyecto en el cual fuimos convocando a colaboradores, algunos entraron y salieron, miraron, muy lindo el proyecto, adiós, ¿no? Y esto fue lo que quedó. Este es el equipo que quedó después de distintas colaboraciones puntuales de muchos profesores, estudiantes e investigadores de nuestra facultad y de nuestra carrera. Entonces ahí se arma una segunda instancia que es, bueno, insisto, ¿no? Empezar a digitalizar. Digitalizar no solamente es digitalizar, sino también es presentar, sino también es indexar, sino también es tener una idea en esas presentaciones del valor de esa revista que estamos presentando, ¿no? Y digitalizando, porque si bien hay un afán de completud, hay un afán de que en ese archivo están todas las revistas que se publicaron alguna vez en la Argentina entre los siglos XIX, XX y XXI, siempre existe, ¿no es cierto? Uno va haciendo una selección de lo que le gusta, de lo que le interesa, de lo que le parece importante, y entonces empiezan a aparecer rarezas, ¿no? Recuerdos, che, ¿te acuerdan de tal revista? Che, está esta otra, una revista lleva a otra revista, una consulta lleva a otra consulta, hablar con Rafael Yelpi, que nos presta buena parte de la colección del boletín de Montes y Bradley, nos lleva
a la revista Boom, pero también de la revista Boom nos lleva a, che, nadie se acuerda de la revista Etcétera, ¿no? Y ahí está también la revista Etcétera. Entonces se empiezan a armar unos, podríamos decir así, unos mapas orales, ¿no? El mapa oral de las revistas culturales rosarinas. Eso nos lleva también a una conversación, que es la conversación que merece un párrafo, que es la conversación con las instituciones, ¿no? Que es una conversación muy complicada. Digamos, nosotros decimos, bueno, vamos a la biblioteca del Museo Castañino. Vamos a la biblioteca del Museo Castañino, a la hemeroteca del Museo Castañino para ver qué hay. Porque también acá hay una cosa que era muy y que nos resulta muy interesante cuando hacemos esta investigación, es que es algo muy atractivo para cualquiera que transita archivos, que es encontrar aquello que no sabe que busca. ¿No es cierto? Es decir, vos encontrás algo que no estabas buscando y que te resulta de un enorme interés. Entonces no es solamente decir, bueno, mira, acá está esto y te dan un Excel. A mí déjame entrar. O sea, déjame entrar porque yo quiero ver qué hay. ¿No? Quiero ver materialmente qué es lo que hay. Bueno, no fue tan fácil, ¿no? Es decir, el Museo Castañino fue dificilísimo, había pandemia, digamos, se le agrega una tragicidad porque el bibliotecario estaba enfermo y luego falleció, pero aún así nosotros nos dábamos cuenta que la cuestión de lo que uno supone que es una biblioteca abierta, Museo Marc, ahí en la cara de Laura, Museo Marc, Museo Castañino. Bueno, ahora finalmente encontramos un amigo en el Museo de la Ciudad que nos dijo, vengan, nos encanta que vengan, y allá estamos todos los días prácticamente, ¿no? Se hace complicado, ¿no? Por ejemplo, como anecdótico, ¿no? Fuimos a la hemeroteca de la Biblioteca Argentina con Erika y Bernardo a buscar unas revistas en especial, ¿no? A ver si estaba la revista, creo que era la del Círculo que estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando la revista del Círculo, que está buenísima. Entonces, las chicas se muestran entusiastas, ¿no? Las empleadas de biblioteca, de hemeroteca, se muestran entusiastas con que vaya alguien interesado. Entonces nos dice, che, cuando nos íbamos, dice, tenemos la revista Boom. Nos interesaba un montón la colección completa de la revista Boom, 2 tomos. Bueno, bárbaro. Entonces hablamos con la responsable de hemeroteca para sacar la revista Boom, trasladarla 150 metros. Si entramos por calle Corrientes, salimos por Paraguay, cruzamos la Plaza Pringles, la traemos acá, 150 metros, traemos la revista Boom y acá el maestro Damián la escanea y la manda de vuelta. Era facilísimo, estaban encantados. Y de repente, hay que firmar un convenio. Pero tenemos un convenio, porque acá Sandra firmó convenio hasta con... tenemos ese convenio no sirve. ¿Y quién lo tiene que firmar el convenio? El presidente del CONICET y Hapkin. ¿Qué? Pero nunca se van a reunir para firmar ese convenio. O sea, era inverosímil, era a todas luces inverosímil ese delirio. Tuvimos casi un año hasta que finalmente ese convenio se firmó y hasta que finalmente esa revista Boom llegara acá, 6 meses por lo menos. 6 meses, bueno, 6 meses para una cosa que no era nada, o sea, realmente. Entonces, hay como mucha, una sensación que tuvimos nosotros, inclusive también cuando fuimos al provincial, al Marc, ¿no? Y en el Castañino también, y acá también, es que hay una sensación de que lo público no es del todo público, de que lo público es un poco privado, de que lo público es público hasta que alguien quiere acceder a él y en ese momento empiezan y los historiadores ponen unas caras tremendas porque se la comen todo el tiempo esta, ¿no? Entonces, que eso todo el tiempo está trabado, que ese ingreso no era tan sencillo como nosotros creíamos que iba a ser, ¿no? Tal vez habría que hacer, se me ocurre a mí, tarjetas de investigadores, tal vez, ¿no? Que uno no fuera como existen en otras universidades del mundo, es decir, que uno va no ya como lector común, ¿no? Sino que va como un investigador,
¿no? Yo cuando estaba haciendo, por ejemplo, la antología de poesía de Santa Fe, iba a la Biblioteca Argentina. Entonces pedía libros, ¿no? Pedía una pila de libros porque tenía que revisar libros para ver libros ignotos, desconocidos, que nunca había retirado nadie. Ni siquiera los quería retirar, sino que los quería revisar en sala. Y entonces yo iba con la pilita de libros, 8 libros. Solamente le podemos dar de a 3. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Bueno, esas trabas que yo insisto, no son anecdóticas. Es decir, no es una anécdota, bueno, tuvimos que superar estas pruebas para poder acceder, ¿no? Porque deberían ser accesibles para todos. Luego también empezamos a revisar bibliotecas más pequeñas, luego también empezamos a revisar y a pedir colecciones de revistas que tenía gente en su casa, ¿no? Teníamos un gran fantasma con respecto a eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay en las casas de las personas? Que es el gran fantasma también de los historiadores y de los, inclusive, me acuerdo cuando hicimos el libro de Emilia Bertollet y cuando hicimos la muestra de Emilia Bertollet que salimos a buscar, hicimos una publicidad. Si usted tiene en su casa un cuadro de Emilia Bertollet, por favor, comuníquese, así lo ponemos, así lo exponemos, ¿no? Porque había muy poco Emilia Bertollet en Rosario. Nosotros estábamos convencidos de que en casas había cuadros de Emilia Bertollet, cosa que finalmente, cuando hicimos la exposición en el Museo de la Ciudad, sucedió. Una vez que hicimos la exposición, aparecieron poseedores de cuadros de Emilia Bertollet con el fin de venderlos, ¿no? Bueno, ese era un poco porque de repente ese cuadro que nadie miraba en la casa, dadas unas notas en los diarios, tenía cierta relevancia, valor, etcétera, etcétera. Bueno, este es el principio. El final es el trabajo que estamos haciendo ahora, del que yo espero no haber obturado ningún tema de lo que iban a hablar ustedes, o todos, pero superficialmente. El final es una publicación que se va a llamar, el título se lo puso Vicente, se va a llamar RRR, Registro de Revistas de Rosario. Estamos muy contentos, sobre todo después de haberlo escuchado recién, de contar con él en nuestro equipo para la realización de ese libro, que va a ser un libro digital, del que van a hablar ahora los chicos, que pensamos presentar en el mes de octubre en las jornadas de la ciudad que yo inventé, en este caso en la Biblioteca Popular Homero, cita en Vélez Arfield, esquina Estrada, barrio de Arroyito, pero nosotros nos sentimos más de refinería, dicen ellos allá. Bueno. ¿Cómo? Con la editorial municipal. El RRR va a salir con la editorial municipal. Bueno, y iniciamos un poco una conversación sobre el devenir de este proyecto de digitalización, en principio, en un proyecto de registro de publicaciones periódicas de Rosario, que tiene una fecha, que fueron las últimas jornadas IECH, que fue el momento en que Sandra, después de escuchar una presentación en la que participamos con Mar, nos propuso la idea de hacer un libro al respecto. En aquel momento, bueno, en principio un poco lo que contó Martín, ¿no? El proyecto surge a partir de la continuidad de la corresponsalía de Mar en AIRA y de nuestro interés por comenzar a sumar a ese archivo publicaciones periódicas de Rosario. Y nada, estaba regido por lo que Martín definió en un rapto de improvisación como mapas orales, digamos, de la historia de las publicaciones periódicas locales, que es un asunto súper interesante para indagar, ¿no? Porque son como esas postas o esos registros que nos vamos pasando generacionalmente por las personas que conocimos, por las que tienen predicamento, por lo que quedó, como sabemos, y en el que se pierden un montón de cosas. Digamos, es un mapa parcial, significativo, pero tenemos que admitir ahora, después de este trabajo realizado que vamos a presentar,
que eran mapas muy parciales también, y que algunas de las hipótesis de lectura, digamos así, de la literatura local y más ampliamente de las periodizaciones que podíamos plantear en la constitución del campo cultural local, fueron un poco alteradas por el trabajo de búsqueda y de registro de publicaciones periódicas que fuimos haciendo. Entonces, en un primer momento, el proyecto es ese proyecto de digitalización, para el cual está bueno también remarcar la participación extendida de otros investigadores, becarios del IECH, Marcelo, Nieves, Maya, que colaboraron en presentación de revistas, Renata, y por supuesto la participación de Dami especialmente, y de Vicens también, que bueno, como dijo Sandra hace un ratito, fueron fundamentales para un proyecto así. Y además también la participación de pasantes que fueron incorporados por primera vez el año pasado y que también colaboraron mucho en una tarea que, como ustedes saben, es súper trabajosa. Digamos, está toda la cuestión de ir a las instituciones a ver los archivos, pero después también hay que digitalizarla, eso lleva mucho tiempo, etc. Y el año pasado, decía, hablamos de una publicación en particular que era La Gaceta del Sur, una publicación rosarina publicada en 1928, que tuvo una duración breve, salieron 8 números, si no recuerdo mal, duró menos de un año, pero en esa publicación hubo colaboraciones de Borges, de Macedonio Fernández, Elías Castelnuovo, etc. Nombres que nosotros asociábamos a las vanguardias literarias argentinas de la década del 20, ¿no? Y esa publicación la relacionamos con una carta del propio Borges, fechada en Rosario en 1922, en ocasión de venir a dar una conferencia sobre, digamos, literatura, nueva sensibilidad y literatura acá a Rosario. Y eso nos pareció significativo en aquel momento porque, bueno, nosotros no teníamos registro, o al menos no era una digamos, en nuestra idea, digamos, en nuestro mapa oral sobre cómo se había constituido la escena literaria rosarina, no teníamos muy bien caracterizado un momento de vanguardia, ¿no? Y digamos, este link, esta superposición entre la correspondencia de Borges y una revista, que además se continúa en otras, que con Erika ya veníamos viendo, nos armaba una escena que en principio nos hacía, digamos, poner en duda algunas hipótesis de lectura sobre, bueno, nada, para quienes nos interesa la poesía local y Marina entre ellos, que les interesa las genealogías poéticas locales, de dónde salía la poesía de los cuarentistas extraños, medios vanguardistas locales, como Aldana y Frutero, etc. Entonces, en ese momento, Sandra nos propone hacer un libro. Bueno, perdón, y este episodio, así contado muy brevemente, condensa un montón de cosas de las que nosotros vamos a buscar a las revistas, ¿no? Porque ahí tenemos, bueno, un equipo editorial. En el caso de la Gaceta del Sur es Anicio Ortiz y Armando Casella, quienes dirigieron esa revista. Tenemos también un pequeño registro de la recepción, porque fue reseñada en periódicos de la época, en La Capital, etc. Tenemos en esa misma revista literaria cruces con el campo artístico, porque en esa revista aparecen reproducciones de Banzo, por ejemplo. De hecho, ya habían sido estudiadas por historiadoras del arte, como Lorena Movelar, pero nunca se habían encarado desde el lado de la literatura. Y además tenemos algo fundamental, que es como la inserción de esa publicación en un campo cultural, digamos, autodefiniéndose para
competir por hegemonía en el campo, tanto haciendo alianzas locales como contactos y redes nacionales y en algunos casos transnacionales, porque también se tenían corresponsalías en el resto de América Latina. Entonces, de repente, bueno, nada, en un solo caso, como todo lo que estalla a partir del estudio de revistas, que son cosas conocidas para quienes se dedican a esto, seguramente ustedes lo tienen en cuenta, pero aplicado a un caso puntual en Rosario, digamos, ¿no? Cuando Sandra nos propone hacer el libro, se nos abrieron dos opciones. Una, reunir algunos ensayos respecto de las publicaciones que veníamos trabajando y un poco armar nuestra cronología o nuestro propio mapa oral de la publicación de revistas en la ciudad. Pero eso nos pareció como, bueno, nada, caprichoso. Así que decidimos ir un paso más adelante en la búsqueda de nuevos materiales y ahí recordamos con Erika otro archivo en el que habíamos estado trabajando antes de ingresar como becarios a Caldiech, que es el archivo de Vladimir Mikielevich, que es un historiador local, que es como una especie de prócer de la archivística local, digamos así. Para quien no lo conoce, es un historiador amateur muy interesado en la historia de Rosario, fue el creador y director de la revista Historia de Rosario, que sigue activa hoy, él ya murió, y fue un gran coleccionista de publicaciones periódicas. Sus principales obras son el Diccionario de Rosario, que es un conjunto de 43 tomos sobre cualquier información referida a Rosario, y el Prontuario Periodístico Rosarino, que es un registro de publicaciones periódicas de Rosario, justamente. Entonces, a partir del... ¿Qué? Dale, de datitos. Hicimos unos gráficos. Bueno, entonces empezamos a relevar ese prontuario. Y ahí tomamos como unas decisiones de recorte de objeto de estudio. La primera de ellas, bueno, dedicarnos a las publicaciones, las revistas culturales, que obvio es todo un tema ese. En general, en el campo de los estudios sobre revistas, se ha ido pasando, y de la historia de la literatura particularmente, de considerar revistas literarias hacia trabajar revistas culturales. Nosotros tomamos esa decisión. En el capítulo de SEAL de La Flor, Provenzano y Alonso, ellos trabajan revistas literarias y dejan afuera, por ejemplo, a Caras y Caretas en ese momento. Y a nosotros nos parece que ahí tenemos pérdida porque, un poco siguiendo el criterio AIRA, creemos que hay información del campo cultural y literario específicamente, que se juegan en publicaciones que son más sociales, semanarios, publicaciones mixtas, etc. Sí, acá están los nombres de las revistas que están en AIRA que que salieron y se editaron acá en Rosario. En muchas de ellas, digamos, estaba Mar, o muchas de ellas las acercaban los propios editores, digamos, escribían un mail a Saíta y demás. Al día de hoy, digamos, hay 33 subidas y hay 7 más para subir. En la gran mayoría, digamos, como no sé, en el 70%, participó algún miembro del IECH, ya fuera en su digitalización o en la presentación o en el índice. Eso como para cerrar el dato, era como, bueno, posiblemente a final de este año más de 40 seguro ya estén subidas. La otra cuestión, que bueno, como adelantó Martín, teníamos ya convenio con varias instituciones de la ciudad para consultar estos materiales, y ahí nosotros empezamos como a hacer ese relevamiento. Lo tenemos en un Excel un poco casero, que después se lo podemos mostrar.
Y estos gráficos que hicimos, bueno, como bien decía Bernardo, no estamos trabajando como publicaciones periódicas en general, sino que recortamos estrictamente a revistas culturales impresas en la ciudad de Rosario y en principio sería del siglo XX, aunque bueno, agregar por ahí una década del XXI en realidad no hace mucho, porque como saben el coletazo de las publicaciones impresas fue como mucho menor. Entonces, bueno, lo que veíamos así, grosso modo, del relevamiento que tenemos hasta ahora, que va a ser mucho más amplio, calculamos que, no sé, unas 500. No sé si llegamos a 500, pero sí, 400. Ahora que tenemos 270, una cosa así. Sí. Una cosa así. Sí, de revistas registradas. Bueno, como vemos, de lo que tenemos hasta ahora, el pico, digamos, es en la década del 80, la década del 20, bueno, también bastante fuerte. Después se puede cruzar con datos más de los estudios de edición en general, bueno, cuando hubo crisis del papel, o sea, hay distintos factores con los que después se pueden ampliar o interpretar Sí, hay como estos datos. unas conclusiones muy rápidas político-económicas que... Totalmente. Sí. Bueno, y sí, tecnológicas también. Exactamente, sí. No, solo en papel. No, sí, esas son las decisiones muy rápidamente, son eso que hablábamos de revistas culturales, siglo XX, que es un poco teniendo en cuenta nada, el momento de relativa autonomización del campo, cuando un escritor pasó a ser un escritor. Porque en este trabajo descubrimos un montón de publicaciones rosarinas con literatura publicada del siglo XIX, que es como otra cosa que queda. Y después también la idea de que sean impresas y el último detalle es de que su existencia sea verificable, que no es poca cosa, porque es el trabajo de ir a buscarlas y corroborar que están ahí en los repositorios públicos o en colecciones privadas, porque a veces nos enteramos de algo porque el diario La Capital dice salió tal revista, o porque Mikielewicz registra, se publicó tal folleto, pero si nosotros no lo vemos, un poco que no ingresa en nuestro registro. Sí, es un poco el objetivo del registro también, digamos, que la gente pueda consultarlo en algún lugar de los archivos de la ciudad. ¿Querés comentar este? No, Bueno, nos preguntábamos. Tecnoexpositivos son estas columnas que hicieron los chicos, a mí me pareció, yo pensaba que estábamos signados a la pura oralidad y aparecieron con estos cuadros. Bueno, nos preguntábamos cuántos números duraban las revistas en promedio. ¿Cuántos números dura una revista impresa en papel en los distintos? Bueno, la mayoría, como ven, dura muy poco, un año o menos. Pero bueno, también hay algunos casos curiosos, no sé, más de 10, más de 20, más de 30. Sí. Sí, hay revistas, ahí está Cinema, está el Diario de Poesía, está la revista Historia de Rosario, entre las que tienen una duración Ecos también, ¿no? Ecos. Sí, duración extendida. O sea que resultaron proyectos económicamente viables, ¿no? Por eso, no, en realidad no. Hubo mucho ímpetu. Sustentables, claro, digamos así. Sí, estaba pensando más en las revistas de mediados de siglo, de los 40-50, en donde sí hay proyectos como Cinema que parecen haber tenido cierto rédito para sus editores. No, sí, ahí vamos. Sí. Es un poco, bueno, en esto nosotros habíamos empezado como un registro a partir de lo que está en AIRA, a partir de lo que sabemos, a partir de lo que se releva en determinadas biografías de autor y demás. Y después, como adelantaba un poco Bernardo, recurrimos un poco a nuestros trabajos previos en el archivo Mikielewicz, en el que estuvimos con Bernardo, con un colega, Ernesto Inouye, y también con la museóloga Ludmila Lien y el fotógrafo Matías Sarlo. Y durante el 2018 estuvimos relevando ese archivo con el fin de hacer el libro, ¿no?
Y bueno, en esas cajas de todas las colecciones que tenía Mikelevich, que va desde etiquetas de vino y partituras hasta mapas, había una colección de revistas que estaba en diálogo con esta obra inédita, que es el Prontuario Periodístico Rosarino, que son 7 tomos en los que Mikelevich intenta, y le sale bastante bien, registrar cualquier tipo de publicación periódica, diarios, folletos, revistas de los distintos gremios. Muchas de ellas él las tenía en su colección. Entonces, bueno, empezamos como a relevar información de ese prontuario y hacíamos el cruce con el catálogo colectivo de Rosario, o aunque sea una búsqueda en internet, para ver si eso existía, si ya estaba digitalizado o si estaba en algún lugar. Entonces, a partir de todo ese cruce, hacemos el Excel. Vemos que, como tenemos acá, que la mayoría está en el Museo de la Ciudad, porque el Museo de la Ciudad recibe el fondo de Mikelevich. Y ahí, perdón, un breve apartado para rescatar el trabajo de los empleados públicos o algunos empleados públicos que catalogan muy seria y eficientemente los materiales, porque este fondo llegó en pandemia más o menos al Museo de la Ciudad. Y bueno, nada, nosotros estamos trabajando bastante bien con el catálogo colectivo que hay, que tiene una buena parte de las cientos de revistas de Mikelevich catalogadas. Digo, para complementar el tema de las dificultades institucionales que todos conocemos que son ciertas, con otra parte que también existe, que a veces hay gente que se copa y hace bien su trabajo. Bueno, entonces esto es una entrada del prontuario. Bueno, saben que prontuario es también como un sumario, un compendio, no solamente el documento de antecedentes, porque muchas veces hemos dicho prontuario periodístico y la gente te mira como, ¡ay, qué hacía este viejo! Bueno, es un compendio de las publicaciones que aparecieron en Rosario, de las que Mikelevich tuvo noticia o rescató de algún sótano con ratas. Estos son como modelos de entrada y abajo, como esta descripción que pueden ver ahí, que dice, no sé, número 1, paquete 581. Eso es como a donde te remite el prontuario, a qué paquete de su colección, digamos. Esta también es otro ejemplo de una entrada de una revista cultural que editaron Laborde y Banzo, llamada Sábado Semanario Ilustrado. Y estos son los paquetes, ¿no? Estaban todos cosidos, algunos pegados, y el trabajo que están haciendo ahora Nacho y Pablo en el Museo de la Ciudad es cuidadosamente ir separando, ordenando y catalogando todos esos paquetes. Pero bueno, la mayor parte, digamos, de nuestro registro se debe un poco a este material que aparece en el prontuario, digamos. Nosotros estamos como cotejándolos y haciendo los distintos cruces, pero sin ese registro de Mikelevich no podríamos ni siquiera seleccionar revistas culturales, porque sería bastante más acotado a lo que pudiéramos llegar. Bueno, el Excel, a ver. Hay una cuestión, ¿no? Que es una cuestión material que es muy conmovedora de alguna manera, que es que todo ese prontuario está escrito a mano, escrito a máquina por Mikelevich, y muchas veces corregido, ¿no? Corregido por él mismo, corrigiendo datos que son datos que uno consideraría en perspectiva irrelevantes, pero que a él, con cierta justamente obsesión por el detalle, le resultaba importante acomodar, ¿no? Por ejemplo, hay una revista de los años 1980, 82, una revista de literatura y de poesía, en la cual dice colaboradores, ¿no? Entonces pone los colaboradores, que es gente más o menos conocida por nosotros, y luego le agrega a mano Edgardo Dobri. Y a mí me dio una gracia, porque lo conozco, Edgardo, me dio una gracia que el historiador, en ese afán de completud que tenía, agregara a mano, cuando veía que se le había saltado, evidentemente, revisar el sumario de la revista y el índice y todo lo demás, los autores faltantes, por un lado.
Por otro lado, el interés que tiene también es el interés material, ver en qué hojas están escritos esas fichas, ¿no? Que son en el revés de hojas utilizadas, ¿no? Entonces hay un montón que son de una lista blanca, de algún tipo de elección, ¿no? Hay un montón que son una hoja, como una especie de hoja 4 de un voto, ¿no? Del voto por la lista blanca. En ese revés están escritos las fichas de las revistas. Algún papel descartado de librería Longo también, porque papeles de librería Longo, ahí tenemos eso que es del boletín. O sea, esa utilización. Y entonces lo que nos interesa a nosotros también es hacer ese cruce entre lo que Vladimir dice que hay, o dice que él vio, o que él registró, y corroborarlo nosotros. Es decir, para nosotros es importante esta idea de hacer este registro en relación a revistas a las que nosotros podemos, de las que nosotros podemos corroborar su existencia. Por lo tanto, la idea también es que esa ficha que vamos a presentar nosotros de cada una de esas revistas tenga por lo menos, si es preferentemente el número 1, pero si el número 1 no está, por lo menos la foto de la tapa. Es decir, la foto de la tapa del número 1, y si el número 1 no está, de la 2, del 3, del 4, pero para que haya una precisión de la existencia de esa publicación. Es decir, sería RRRE, ¿no? RRRC, Registro de Revistas Rosarinas Comprobables, ¿no? Sería un poco esa idea, porque hay muchos cruces que no nos están llevando a ningún lado. Muchos sí, no solamente al archivo del Museo de la Ciudad, sino revistas que están en la hemeroteca, revistas que están en otros lados, o que nosotros hemos sentido, de las que sentimos hablar en otros lados y que tenemos acceso por otra vía. Pero unas todavía, no muchas, algunas todavía no las estamos encontrando. Bueno, tenemos un... ya que... Sí. No, las del 19 también estamos haciendo como un... Ese trabajo de Mikelevich es increíble y lo que nosotros recordábamos que cuando hicimos la primera aproximación a su archivo habíamos encontrado, además de estos manuscritos o mecanuscritos con correcciones, etcétera, una copia pasada en limpio del prontuario entero, pasada en limpio, impresa en computadora. Y ahora que fuimos al Museo de la Ciudad, encontramos esa copia completa del prontuario en hojas oficio, perfectamente clara, que es escaneable y a la que se le puede pasar OCR. Así que eso es una idea que en algún momento pensábamos traer a Vicencia al laboratorio sí, totalmente, porque además nosotros estamos haciendo el trabajo de depurar las revistas culturales, pero en realidad como, digamos así, como fuente o como... a nosotros nos interesa como algo más que una fuente, ¿no? Porque por eso estamos haciendo ese trabajo de archivo, pero si eso está digitalizado y es de acceso libre, ahí se pueden conocer, por ejemplo, publicaciones de gremiales, publicaciones políticas, publicaciones de colectividades escritas en lengua extranjera. Hay mucha publicación eslava, en hebreo, bueno, en italiano ni hablar. Y nada, todo eso es re valioso. Nosotros no podemos abarcarlo y no es nuestro objeto, entonces queda fuera, pero estaría bueno que eso circulara. Sí. Bueno, una cosa más sobre el registro. ¿Mostraste el Excel? Sí. Yo acá lo vi. ¿Se vio acá? Sí. Bueno. Sí, como que es una base de datos así muy precaria, pero nos permitió sacar algunas conclusiones, digamos, sobre el desarrollo del campo revisteril en la ciudad. Y como para llevar
cualquier reflexión, o sea, para bajar a tierra y localizar en Rosario lo que un poco introducía al principio sobre las revistas en general, esto de que nos permiten, digamos, pasar de estudiar autores a estudiar campos, de estudiar textos, a estudiar materialidades, a estudiar grupos, formaciones, posiciones en búsqueda de hegemonía por capital simbólico, etc. Nada, un caso muy específico para nosotros, o muy claro, es el momento en que pensábamos iniciar nuestro supuesto libro, que en un principio era la revista del Círculo. Una revista súper atractiva, medio revista libro, que en su segunda época, dirigida por los hermanos Guido, es visualmente impactante, que, bueno, nada, está muy buena y cuyo editorial empieza diciendo que, bueno, que en una ciudad fenicia era necesario construir un proyecto de cultura, etcétera, etcétera, lo que ya se pueden imaginar. Y eso es 1919. A partir de este trabajo, vemos que en las primeras 2 décadas del siglo XX hay un montón de publicaciones súper interesantes en las que participan figuras caras a nuestros intereses, como por ejemplo Marcos Lenzoni, Alfonsina Storni, Domingo Fontana Rosa o Abel Rodríguez, y que estos eran todos nombres que más o menos uno tenía conceptuado por lecturas digamos, particularizadas como autores, pero que no teníamos ubicados en un campo. Y de repente vemos que en Rosario estos autores, o sea, Alfonsina Storni ni hablar, ¿no? Pero Lenzoni, Fontana Rosa también son colaboradores frecuentes de la revista Nosotros, por ejemplo, bastante leídos en su momento, como poetas locales, poetas del posmodernismo local, digamos. Y de repente empezamos a ver que hay una red de revistas que los contiene, que ellos mismos impulsan, que dirigen, y tenemos eso, un incipiente campo cultural rosarino previo a la emergencia de estas revistas del siglo XX. Eso es valioso por sí mismo, pero a su vez nos lleva a repensar ese editorial de la revista del Círculo, ¿no? Porque quienes estaban diciendo que vivían en una ciudad fenicia, que por otra parte es un tópico recurrente, como sabemos, que se repite en muchas publicaciones, también Apolo del siglo XX, Actividad de la década del 30 siguen diciendo lo mismo, pero bueno, cuando los editores del Círculo plantean esto, nosotros sabiendo que ya hay un montón de otras revistas previas, lo interpretamos más como un mito fundacional y una declaración, digamos así, de cierto espíritu elitista artístico, ¿no? O por lo menos permite esa lectura, esa editorial, a partir de conocer el campo revisteril previo, ¿no? Entonces, nuestras hipótesis se han ido modificando. Esa era la intención de contar este caso. Sí, se van reconfigurando, digamos, como las redes de intelectuales, y al mismo tiempo aparecen esas figuras centrales que a lo mejor tal vez están poco exploradas, digamos, Armando Casella o Anicio Ortiz, y otras figuras que están como en el relato oral como mucho más presentes. La participación en revistas o en redes está mucho más adelgazada, por decirlo de algún modo. Como esos movimientos que se van generando cuando aparecen este tipo de materiales. Bueno, y todo lo que se habilita a conversar a partir de esto, ¿no? O sea, recién estamos mostrando. Algo que recién habías dicho, mito fundacional, y pensaba que también, pero se me ocurrió recién, que es interesante que es un mito fundacional que también vuelve en relación a la fundación de Rosario, revisada por justamente Michelevich también. Es como que hay algo ahí también de eso que se pone en juego, justamente en términos de poéticas. Bueno, un poco lo que no es que me tocaba, pero como un puntapié para seguir conversando, eran los ejes que se abrían o que nos vienen asediando en relación a las discusiones que se abren en términos de pensamiento sobre el archivo cada vez que trabajamos con estos temas. Así que yo un poco, mientras estábamos conversando acá en la mesa,
iba tomando un poco de nota, y algo que apareció mucho y que aparece siempre es los términos de la materialidad de las revistas, del archivo, de cómo se va armando. Y un poco en relación al trabajo que fuimos haciendo, voy a empezar por esto que habías hablado vos, Martín, en relación al vínculo con las instituciones. Empiezo por ahí. En este mapa, en esta serie de postas que se fue armando, el espacio de diálogo que se armó en el marco del instituto fue sustancial, porque lo que permitió es que algunos interrogantes de investigación que en principio eran singulares, individuales, o se inscribían en una investigación particular, empezasen a asumir ya otro tipo de proyección, no solamente colectiva, sino una densidad de intervención justamente en términos de campo cultural, en términos de genealogías poéticas, y que entrasen en diálogo con otras investigaciones del instituto. En ese sentido, de lo que fue los comienzos, digamos, de la serie local en Aira, que de todas maneras yo tendría que ya pautar que incluso en esos primeros comienzos ya estábamos con Erika, porque vos estabas en la revista, estuviste haciendo el índice de confluencia, y que en realidad la digitalización que se hizo manual estaba ya Vicente haciéndola. ¿Te acordás que vos pasaste los CR de las primeras revistas? Me acuerdo de Alto Aire, por ejemplo. O sea que de una forma artesanal ya estábamos en el instituto trabajando, eso es importante. Funcionó como un espacio que nucleó todo el trabajo desde el principio, y sigue acompañando y también dándole otro tipo de matriz, de forma y de potencia, por lo tanto. Y en términos, me fui de temporalidad, lo que quería decir es esto. Sí, está la cuestión de la resistencia institucional en principio, por más que sean archivos públicos, a habilitarlos a un acceso, si se quiere, más libre o más fácil, ¿no? Pero ahí se juega también en eso algo que apareció ya en otras intervenciones, que tiene que ver con la temporalidad de las revistas, ¿no? Que en su momento circulaban y aún hoy portan las huellas de esa intervención en el presente, y que para poder volver a abrirse esa temporalidad, es decir, para acceder a las revistas y poder ver qué tipo de juego se abría ahí, aparece en el acceso al archivo una detención, yo fui tomando nota, un suspenso, una espera, ¿no? Bueno, quiero acceder, espera, no está el bibliotecario. En ese juego hay una puesta en suspenso, pero es ahí, al menos esto en principio pensé yo, en donde se juega algo del pensamiento, de las preguntas y los interrogantes que vamos gestando. El cultivo de hipótesis de trabajo. ¿Cuándo cultivamos una hipótesis de trabajo? Porque muchas veces, para justificar el acceso a un archivo, me acordaba recién Javier que comentaba cuando había que justificar por qué científicamente era relevante el acceso al archivo del hebrero. Muchas veces, hasta para justificar el acceso a un archivo, una hipótesis cobra mayor relevancia o un subrayado mayor. Por ejemplo, para dar solamente, eso sería en términos de avance argumentativo. Por otro lado, muchas veces simplemente eso que era una curiosidad y que a lo mejor en un acceso simple se hubiese podido, ¿no?, saldar, por decirlo así, empieza a crecer, ¿no? Y empieza a cobrar ya otro tipo, si se quiere, de expectativa. Hay algo del pensamiento, del poder darle, del pensamiento, de que eso se vuelva algo más que toma un material que también en ese tiempo para mí de espera, y creo que digo para mí, pero porque la experiencia que venimos teniendo me lo fue enseñando, y repito, siempre es una experiencia colectiva, grupal, ¿no? Como todo pensamiento no se juega a nivel individual, que se juega ahí, en esa fricción, en esa tensión. Martín, hablabas vos de la cuestión conmovedora del material, la conmoción del material, lo que genera en términos de conmoción de afectación de poder acceder a un material. Me parece que, digamos, justamente por ahí uno tiende a pensar, cuando pensamos en términos de campo cultural o de intervenciones, en términos abstractos, en principio, a lo mejor como un lugar común, y cuando se accede al material, se accede precisamente a esa densidad, a las texturas del material, las densidades, las operaciones, las huellas, y acá no estoy solamente retomando lo que hablamos en la mesa, sino lo que fuimos escuchando también en la jornada, las huellas que porta el material, que permiten que realmente, al momento de hacer un relato crítico
de las series, de las genealogías, de las intervenciones, de las luchas por la hegemonía en el campo cultural, haya algo que nos competa directamente, que tiene que ver con la escritura crítica, con cómo escribimos esas series o esos relatos. Vos decías, Berni, todo lo que estalló. Solamente si hubo una detención puede haber después una irrupción o una suspensión. Y otra cosa que decían también era, bueno, ¿qué hacer con este anexo latente que vos mencionabas, Sandra? Y en el marco de estas jornadas, y no puedo decir bien quién, pero estaba sentado de este lado, mencionaron las existencias menores, que es un libro de David Lapujade, que retoma las reflexiones de Etienne Soireau en relación a aquellas existencias virtuales que tienen derecho a existir, pero que en tanto virtuales, para poder existir, solicitan como modalidad de existencia otros agentes que les den vida. Un poco el trabajo de archivo es volver a traer, a darle derecho a existencia a materiales que de otra manera ya no tienen quien los porte al presente. Hay un lugar de mediación importante de quien está volviendo sobre un archivo, y eso se nota mucho cuando vamos trabajando. Está esa cuestión de, bueno, voy a sacar esta carpeta, de poder entrar en esa especie de recámara que es el archivo, y lo que aparece, sin ese suspenso que es re literario. Habría sin ese relato, sin esa cuestión anecdótica, la posibilidad de pensar o armar hipótesis de trabajo a nivel teórico después. O sea, ese vínculo hace que sea ensayístico, sí. Toda escritura en ese sentido tiene una dosis de ensayo. Bueno, esas son un poco las cosas que, algunos de los ejes que habíamos pensado, y después sí mencionar ya un poco más en términos de trabajo colectivo que, y esto es un relato personal, pero me parece que es como ilustra mucho lo que viene pasando. Yo llego a IRA en principio por un interés que yo estaba investigando en la revista Lagrimal Trifurca, y esa investigación me llevaba a, por ejemplo, la revista Alto Aire, cuyo único número en Rosario se publica en 1965. Cuando surge la posibilidad de participar como corresponsal en AIRA, que tengo que decir que la realidad es que a mí me llamaban por teléfono personas que querían poner a disposición esos materiales, o sea, que un poco más, algunas búsquedas, como por ejemplo Alto Aire, sí, Alto Aire lo tenía en la cabeza por mi investigación, pero muchas revistas llegaron porque estaban quienes querían que estuviesen en AIRA. Esas intervenciones, cuando empezamos a trabajar colectivamente, tomaron ya, digamos, esa sistematización o ese intento de organizar qué ingresaba, qué no, cómo se pensaba. Lo que armaron es, bueno, un campo de discusiones y un espacio colectivo en donde realmente los interrogantes ya le otorgaron densidad a esa línea rosarina en AIRA y potencia. No es lo mismo ir a una institución o a un privado, a una biblioteca privada, decir, bueno, no, yo quiero revisar esto para subirlo a un repositorio, decir, bueno, no, hay una línea de investigación, hay un instituto, hay una serie de personas interesadas, no solamente el público general, que es el destinatario, ¿no? La accesibilidad, el libre acceso, sino un grupo de investigadores que también lo está leyendo. Eso genera confianza y tranquilidad en quienes están poniendo a disposición el material. Eso me parece muy valioso y muy importante también, porque permite que a lo mejor un material que no podría ser accesible de otra manera se habilite de esa forma. Solo para comentar, bueno, esto. Mi investigación, digamos, me abrió a mí la pregunta por las genealogías poéticas. Pero fue solo en tanto empecé a charlar con Martín, con Erika, con Bernardo y con quienes también fueron colaborando en los distintos índices que hicimos, que a mí se me abrió como problema. A partir, por ejemplo, por citar de esta mesa la investigación de Erika sobre las traducciones de Frutero, por ejemplo, o la investigación de Bernardo sobre las intervenciones editoriales, digamos, en términos de configuración de un campo editorial de regional y local. Esa pregunta
se me armó a mí para mi investigación postdoctoral en el seno de esta línea de trabajo. No se hubiese armado de otra forma. Y me parece que es esa interrelación entre investigación y trabajo de archivo, esto que había mencionado antes, que permite también que futuras investigaciones se gesten ya no solamente de nombre a nivel colectivo, sino en el marco de un trabajo compartido. De tiempos, de charlas, ¿no? De poder socializar cosas que por ahí quedan en comentario de pasillo y que acá ganan potencia porque ganan recámara, ¿no? Como un espacio de eco. Creo que algunas cosas que había hecho. Ya está. Sí. No sé si tenemos tiempo, pero como becario PUE me interesaba comentar la relación que tiene este trabajo de archivo puntualmente con la tesis que estoy escribiendo en este momento, que es total, digamos. Muy brevemente, digamos, intentaré ser, aunque a veces me cuesta ser breve, mi objeto de investigación es la edición de literatura y la circulación de literatura en el litoral argentino, y la hipótesis amplia que organiza mi investigación es que es imposible describir los procesos editoriales locales ateniéndonos exclusivamente a la periodización de consenso académico que se utiliza a nivel nacional, y que hay que tener en cuenta otro tipo de fenómenos locales que condicionan la circulación de literatura a escala provinciana, digamos. Es decir, que para explicar cómo se publica, se edita y circula y se recibe literatura en la región y desde la región, es necesario tener en cuenta otras cosas, además de los procesos de alfabetización, de profesionalización de la edición a principios de siglo, de expansión del mercado externo posguerra civil española, época de oro editorial a nivel nacional, de ampliación del público lector por ampliación de matrícula universitaria, etcétera, etcétera, que son los fenómenos que se tienen en cuenta para analizar la edición a nivel nacional. Surgen preguntas cuando uno se aproxima a este objeto de estudio que son como muy evidentes y que a mí me hicieron pensar en que era necesario buscar otro tipo de explicaciones, porque tampoco es mi intención completar una especie de mapa editorial nacional rellenando casilleros de casos y estudiando y agregando, por ejemplo, el proyecto de editorial Biblioteca, que en realidad es uno de los más conocidos a nivel nacional, a la serie de sellos siempre comentados, o el proyecto de El Buen Cantado, o el de Beatriz Viterbo, o el que fuera, sino la idea es pensar dinámicas que más allá de completar ese mapa de la edición nacional, permitan pensar en cómo funcionan los circuitos de distribución en un sentido logístico y de recepción y circulación en un sentido simbólico. Entonces, por ejemplo, en Santa Fe hubo 2 editoriales muy, muy establecidas y muy grandes en su momento, que fueron Colmena y Castelví, que son contemporáneas de la Edad de Oro de la edición argentina, que se caracterizó y fue posible por una oportunidad internacional, que es el declive de la industria española. Entonces, en aquel momento, Argentina proveía un porcentaje importantísimo de libros a España, y entre ellos muchísimas traducciones, que fueron lo que le dieron sustento comercial a esas iniciativas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué empresas locales activas en ese momento no tradujeron prácticamente ningún libro? De hecho, en los catálogos de Colmena y Castelví que
bueno, que estuve reconstruyendo y que estoy leyendo, no hay traducciones, excepto casos muy puntuales, como una antología de poesía editada por Miguel Brasco. Ahí hay otra cosa que está operando, ¿no? Porque el mercado en aquel momento tenía un funcionamiento y las editoriales locales no se regían por esa lógica. Bueno, lo mismo en otros casos, ¿no? O sea, cómo circuló la poesía, cómo describir la circulación editorial de la poesía de Juan L. Ortiz sería otro caso, porque una figura así tiene recepción a escala nacional, cuando, bueno, todos conocemos las características artesanales de su proyecto editorial, etcétera, etcétera. En este marco, yo identifico como 5 asuntos principales para complementar esa serie nacional a partir de una posición situada. Uno de ellos, y en 2 de ellos diría que son la autofiguración editorial provinciana, es decir, la constitución de una marca editorial litoraleña, digamos así, y en otro la constitución de redes editoriales nacionales y transnacionales. En estos 2 asuntos centrales para entender la edición desde la región, el archivo de revistas cumple un rol fundamental, porque un poco es a partir de la constitución de este archivo que yo puedo documentar y que en realidad puedo, como comentaba Marina recién, identificar y objetivar esos procesos, porque las revistas, en las revistas, las redes transnacionales son palpables en el sentido de que hay referencias cruzadas, reseñas cruzadas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la construcción de identidades editoriales también está clarísima. Hay toda una serie de revistas y de sellos editoriales también que apelan al imaginario litoraleño para construir su marca y de esa manera, de cierta forma, se afirman en su posición de enunciación local, pero a la vez intentan formar parte de un campo más amplio. El caso paradigmático serían las publicaciones de Montes y Bradley, como Paraná, que todas sus secciones tenían nombres litoraleños. Pero bueno, nada, la Gaceta del Sur que comentaba antes hace un llamado a constituir una federación literaria nacional que incluya todas las ciudades del país excepto a Buenos Aires, y para hacerlo elabora una imagen a partir del río Paraná, el que conecta todo, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto eso culmina en la actualidad con el proyecto del Club Editorial Río Paraná y la revista Unión Amistad. O sea, la serie es muy amplia, en el medio hay otras cosas, pero que no sé si tengo tiempo de comentar y cierro acá. Bueno, sí me gustaría comentar el antecedente principal, porque bueno, llegué a él a partir de un trabajo de Alejandro Eugenián que conocí acá, que es la revista del Paraná, que es una revista que editó Vicente Quesada en la ciudad de Paraná en 1861 y que es la primer publicación periódica de la región que se propone programáticamente establecer redes editoriales americanas, y bueno, tuve acceso al archivo de Quesada y verifiqué su correspondencia, y pude ver cómo planteó su programa explícitamente, que es un programa que tiene algunos puntos centrales que se continúan todo a lo largo del siglo XX, que son las dificultades logísticas, la necesidad de establecer redes para salir del
mercado, digamos así, provinciano. Y entre ellas menciona la dificultad de las muy magras políticas de archivo que existen en las provincias y la dificultad que le representaba ubicar sus revistas y acceder a materiales para componer los artículos de sus revistas. Bueno, en fin, eso continuó mucho y en este proyecto que tenemos un poco estamos tratando de resarcirlo. Tony, te habías mencionado esos dos aspectos que no paro de ver el título, lo universal por vía de lo regional. Estos dos puntos que vos habías mencionado, la cuestión relacional, la cuestión de los programas, digamos, la configuración de un imaginario del litoral y la configuración de redes es algo que tomamos en las jornadas, las últimas jornadas, porque me parece que es como central, no solamente para tu investigación, sino como arma del campo, la posibilidad de pensar, por ejemplo, en lo que a mí me interesa muchísimo, cuando hablo de genealogías poéticas, no es lo mismo pensarlo desde la configuración de una posición relacional y desde esta hipótesis de trabajo, dialogando, digamos, con esta investigación, que pensarlo separado, ¿no? Bueno, hay una genealogía que en esta revista parte, después esta operación literaria retoma esta otra, que cuando lo vemos en esa doble articulación, es decir, la configuración de una posición relacional en el campo, a partir de la creación de una imagen o la apelación a una imagen del litoral. Me parece que ahí hay como diversas vertientes o problemas que se van abriendo que abren van armando como un campo crítico también, una forma crítica de aproximación muy importante. Bueno, sí, yo creo que sí. A mí me interesa mucho indagar eso porque es en cierto sentido paradójico, o sea, construir, digamos, autofiguraciones en cierto punto súper localistas, súper localizadas, incluso por momentos folclorizadas, ¿no? Para proyectos que en realidad tienen cierto ímpetu cosmopolita, digamos. Y eso es una característica muy interesante que además son los proyectos que uno puede corroborar que han tenido mayor perdurabilidad en el tiempo y que, quiero decir, aquellos que no se encerraron en el mercado local son aquellos proyectos que han tenido mayor perdurabilidad en el tiempo y bueno, que también formaron parte de las redes orales de la historia cultural local. No sé, a mí me interesa mucho eso y creo que sí, que es un punto a tener en cuenta a la hora de pensar lo que decía, ¿no? Fenómenos complementarios de la serie nacional. Existen contraejemplos también, ¿no? El caso que comentaba de Castelví Colmenia, que son proyectos súper interesantes en muchos aspectos, pero bueno, nada, por ejemplo, uno podría pensar que dejaron pasar un momento propicio para expandirse a una escala mayor por una voluntad, si se quiere, diríamos hoy regionalista, costumbrista, porque cuando uno recorre su catálogo encuentra una gran mayoría de obras que responden a los intereses de una clase cultural local, discutiendo cosas ya para ese momento medio viejas como identidad nacional y identidad regional, etc. Bueno. Sí. No puedo evitar, decía, invitarlos una vez más al archivo, la reconstrucción del archivo histórico de la Biblioteca Vigil, que tiene, para otro término que se podría ver, Martín, los españoles llaman repertorio censal de revistas, de publicaciones periódicas, que tiene un repertorio de 800 títulos, ¿no? De revistas que nacen en un programa de canje internacional con la UNESCO. Entonces, a diferencia de la biblioclastía que hubo con los libros, más de 60.000 libros quemados, por alguna razón que siempre nos queda ahí esa hipótesis, la intervención
del tipo militar, ¿no? La que venían comentando. En la Vigil no se decidió, los perpetradores, interventores decidieron no tocar ese material que se preservó. De hecho, o sea, hay revistas de todos los campos del conocimiento, muchísimo de literatura, finales del siglo XIX hasta 1977, cuando es la fecha de intervención en la Biblioteca Vigil. No obstante, y tristemente, seguían llegando materiales enviados por canje. Cuando digo canje de todas partes del mundo, es de todas partes del mundo. Y no solo es interesante para este proyecto, sino para todos los que estuve escuchando a lo largo de estas jornadas, para becarios o proyectos de investigación que no están en el PUE. Realmente es muy potente. Yo en lo personal voy por la línea de la prensa pedagógica, que es un área de vacancia del conocimiento. Así es que no, insisto con vehemencia en un acercamiento al material y estar ahí, en contacto con el material. Además, para ver las circulaciones transnacionales. Es muy loco ver que desde Bratislava, siempre me acuerdo cuando lo vi en la documentación, pedían un libro, otra vez se ha enviado el libro de Juan José Saer, ¿no? Entonces suceden cosas muy raras. Es muy interesante, vengan a la Vigil. Bueno, yo le quería preguntar a Marina, si está en agenda en AIRA la digitalización de las revistas de humor gráfico rosarinas, que tuvieron una tirada acotada, pero es un material interesante. Yo recuerdo haber leído un texto de Leandro Arteaga sobre el tema que salió, bueno, en fanzine, ¿no? Porque la circulación de ese material es por ese medio. No sé si estaba en agenda, porque me parece un material interesante y que siempre se deja de lado sistemáticamente. Por ejemplo, qué sé yo, las revistas esta La Cebra Lunares, que no tienen mucha circulación, pero que, bueno, ameritan un lugar ahí en el espacio de AIRA. El espacio de AIRA está abierto como también a esa serie. En principio sí, y después me diste el puntapié que estábamos pensando también la revista de Tinta. Encontramos ahí en el Museo de la Ciudad la colección completa, que son 2 o 3 números de Tinta, que es la revista que dirige a Sergio Kern, que se llama la revista de los dibujantes solitarios. Es un título hermoso. Así que sería como un buen puntapié para la serie que acabas de mencionar vos, me parece. Como justo, porque... Sí, que está en nuestro registro. Esa serie está incluida en nuestro registro, pero bueno, Tinta sería la primera específica que pensamos digitalizar. Para puntapié está hermosa, porque realmente conecta ahí. Sí. Puedo hacer un comentario muy breve porque sé que es la hora, pero no puedo dejar de hacerlo. A propósito de lo que decía Marina, de la importancia de la interrupción, ¿no? Que esa es una interrupción que se da un poco como puertas afuera del archivo. Qué importante es, qué difícil es definir el tiempo de ocio, el tiempo productivo y demás. Pero lo pensaba también esa interrupción puertas adentro. A propósito de un comentario que hacía Natalia en la intervención de ayer de las chicas que contaron la archivización del archivo del Museo San Carlos, del Convento San Carlos, mejor dicho, y cuán difícil había sido por la cantidad de intervenciones que ese archivo había tenido y cuántas charlas le había costado definir finalmente un cuadro funcional orgánico, ¿no? Y cómo Natalia les señalaba la interesante y la oportunidad de dejar registro de todas esas charlas como forma metodológica. Y finalmente eso daba pie a pensar que la archivística, porque algo que ocurrió es que cuando nosotros, los equipos técnicos, empezamos a entrar en la lógica de la archivística, se produjo una tensión con el tipo de trabajo que se acercaba al instituto. Era, bueno, estamos haciendo todo mal, o alguien está haciendo todo mal, o las cosas son diferentes. Estas jornadas muestran todo lo contrario, o sea, ocurrió un encuentro muy fuerte entre los equipos de investigación y técnicos, y eso tiene que ver también con esa pérdida del optimismo epistemológico que uno tiene cuando arranca algo de lo que no sabe nada y piensa que finalmente encontró la verdad. Y uno entender la archivística también, puertas adentro, como una conversación interrumpida. Ayer veíamos como la archivística no es más que el intento de retomar una conversación, ¿no? Esa idea de las existencias virtuales. Ayer lo vimos muy claro, el archivo del Museo San Carlos no se entendía porque esa conversación había estado interrumpida y la archivística viene de algún modo
poner a poner las bases para que esa conversación vuelva a funcionar. Y en eso pienso que finalmente nos encontramos. Claro, inventar una forma de retomar una conversación en la que siempre hay muertos también. Sí. Me hiciste pensar en algo que lo digo nada más como un comentario al pasar, porque encima estoy tocando de oído, pero voy a citar a Romina Magallanes y que se haga a cargo ella de esta. A lo mejor, Laura, podés vos ayudarme a reponer. La otra vez, vos dijiste puertas afuera y puertas adentro. Y la otra vez Romina me menciona un pasaje de Kierkegaard que no puedo yo referenciar, en donde él dice que uno puede imaginar qué hay dentro de una ciudad por más que no pueda ingresar. Es decir, hay una suerte de conocimiento, de saber que se da a un previo o al contacto con aquel objeto de conocimiento, que existe eso, que puede, que tiene su particularidad, su modalidad, ese saber, pero que se puede apelar. Y yo pensaba, a lo mejor en ese momento de imaginación, sin ese momento previo de imaginación, sin esa interrupción de la conversación, ¿de qué otra manera conversaríamos con archivos en donde hay voces o marcas que tienen que ver con huellas, con ausencias, con destrucciones también? Esta cuestión del archivo y la destrucción. A mí las jornadas, escuchar, digamos, las distintas mesas me generó esa sensación de acontecimiento. Recién, por ejemplo, solo porque es lo que más cerca tengo, digamos, la vecindad se dio así. Cuando comentaban todo lo que pasó, las vicisitudes del archivo del Lebrero, estábamos todos más que fascinados. Ahora, sin esa fascinación, ¿por qué? Porque hay algo ahí que está pasando. Y pasó justamente cuando intentaban recuperar archivos en formatos que no... ahí la cuestión técnica no se vuelve simplemente una cuestión técnica, se vuelve, digamos, ahí se está poniendo en juego algo que tiene que ver con el saber. Estos relatos de archivos son tan importantes como la puesta en relieve de los datos. Eso yo me quedé pensando muchísimo al escuchar las mesas.